Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe para este día, compartiendo y aprendiendo juntos sobre nuestra fe. Y pues lo básico, conocer el catecismo de la Iglesia Católica. No es un estudio, pero es una lectura del catecismo y tratar de entender juntos el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues bienvenidos a este programa. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios por todas las bendiciones, por todo el amor, por toda la gracia que Él nos da y que nos permite ser instrumentos, que a veces no muy buenos, pero instrumentos de su amor, de su misericordia y de su reino. Y que ustedes también son instrumentos del amor de Dios. Nada más hay que dejarnos guiar y mover. Pueden comunicarse 689-7390-9192, Chulavista, área 619-420-1538, 420-1428. Denver, área 720-229-5642. 229-5642. Y tenemos también en la página de internet montemaria.org/amor, nos pueden ver las 24 horas, también canal 50.4 en el área de San Diego y Tijuana, es televisión abierta, no se necesita cable, ahí estamos también las 24 horas al día, y nuestras redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote, tenemos también Montemaria Radio y Televisión, y Misterio de Fe. Son las redes sociales que tenemos para que ustedes compartan con nosotros. Y también está la de Madre Blanquita, que es Madre Blanca MJM. Madre Blanca MJM. Pues ahí estamos compartiendo con ustedes y esperando en Dios, de Dios, que ustedes pues participen y nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes también, aunque realmente no utilizo mucho para, también tengo el Twitter, ahí lo único que subo son las prédicas, o el enlace de la prédica es @PJZárraga, @PJZárraga. Ahí pueden ustedes también seguir las prédicas y hacer sus comentarios, sus dudas, y con mucho gusto trataremos de contestar y de compartir. Muy bien, saludo a Madre Blanca Margarita, Madre Blanquita. Gracias por compartir con nosotros y acompañarnos. Así es, en este programa Misterio de Fe se recomienda que tengamos nuestro catecismo, pero también nuestra Biblia, para poder ir creciendo y aprendiendo juntos. Así que les invitamos a compartir con nosotros. Y vamos también... lo pueden descargar en internet, el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí lo tenemos, yo aquí lo tengo en internet, y lo pueden tener en libro como Padre Jorge, que es mucho mejor, ¿verdad? Tener el libro, y así vamos nosotros también aprendiendo, anotando, tener su cuaderno. Pero si por alguna razón no puedes tener ahí tu cuaderno, el escuchar también nos va ayudando a aprender. Bienvenidos. Así es, y la vez pasada nos quedamos estamos empezando con la primera sección, la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene 4 partes el Catecismo. Primera parte, la profesión de fe, esto es lo que creo. Segunda parte, la celebración. Tercera parte, la celebración de la fe. Tercera parte, la vida en Cristo. Y la cuarta parte viene siendo la oración cristiana. Estamos en la primera parte, y la primera parte, todas las partes, se dividen en secciones. Estoy entonces en lo que es la primera parte, la profesión de fe, y en la sección, la primera sección,
y es creo, creemos. Las secciones se dividen en capítulos también, y a su vez los capítulos en artículos, y los artículos en números romanos. Estamos entonces, capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Luego, capítulo segundo, Dios sale al encuentro del hombre, Dios al encuentro del hombre. Y estábamos precisamente viendo en este capítulo 2 los artículos. Dentro de este capítulo 2 vimos artículo 1, la revelación de Dios. La revelación de Dios. El 2, el artículo 2 fue la transmisión de la revelación divina. La transmisión de la revelación divina. Y estábamos empezando el 3, o ya habíamos empezado el 3, que son, el 3 es la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura, ¿sí? Aquí vamos a ser más específicos, lo que llevamos, tenemos el número 1 romano, Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Número 2 romano, inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Número 3 romano, el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Y habíamos empezado el número 4, el canon de las Escrituras. Y habíamos visto que es el canon, la lista oficial, que la Iglesia tiene como libros verdaderamente inspirados. Y habíamos visto el número 120 e íbamos a empezar el 121. El 120 pues, nos habla precisamente de esto. ¿Quiere leernos el 120? Nada más sin decir los nombres de los libros. El número 120 sí, nos dice así: la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se cuentan Jeremías y Lamentaciones como uno solo, y 27 para el Nuevo Testamento. Y bueno, luego ahí viene la lista de todos los libros, ¿sí? Los 46 del Antiguo Testamento, empezando por el Génesis, terminando con Malaquías, y los 27 del Nuevo Testamento con Mateo y terminando con el Apocalipsis. Ahí está una lista oficial, que es una manera muy práctica para poder saber si mi Biblia es católica o no, conocer esta lista de libros. Claro, hay 7 libros, lo vamos a ver más adelante, cuáles son estos 7 libros que los protestantes no aceptan o no tienen como libros inspirados. Lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a pasar al número 121. Nos habla del Antiguo Testamento. Número 121. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. Ok, entonces dice, el Antiguo Testamento es una parte, tiene 2 grandes partes la Sagrada Escritura, lo hemos visto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de la que no puede prescindir. O sea, aunque ya tengamos el Nuevo Testamento, la revelación plena, pues vamos a desechar el Antiguo Testamento. No, es complemento, es la base, es la preparación que vivió el pueblo para poder recibir al Salvador, al Mesías. Si quitamos la Sagrada Escritura, la primera parte, no se puede entender la segunda parte. No se entiende, no se comprende muchas cosas. Es incompleto el mensaje. Por eso es imprescindible, y si ustedes se dan cuenta, normalmente en la misa, la primera lectura normalmente es del Antiguo Testamento, y el Evangelio, pues obviamente siempre es del Nuevo Testamento. Y en las misas, o en las misas dominicales o solemnes, que hay 3 lecturas, la primera lectura normalmente Antiguo Testamento,
Segunda lectura, normalmente Nuevo Testamento, una de las cartas, o Hechos de los Apóstoles, o cartas apostólicas, y el Evangelio. Entonces, siempre, incluso, pues tenemos también los salmos. Sería primera lectura, Antiguo Testamento, Salmo, Antiguo Testamento, segunda lectura, Nuevo Testamento, Evangelio, Nuevo Testamento. Es una parte fundamental dentro de la vida de la iglesia, dentro de la vida de la liturgia, dentro de el alimento espiritual de cualquier católico. Por eso dice, el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura, de la que no se puede prescindir. Ay, es que a mí me gusta más el Nuevo Testamento. Pues sí, pero no puedes quitar el Antiguo. No puedes construir un edificio si no tienes una preparación, una solidez, una cimentación. Recuerden que todo el Antiguo Testamento, para los que siguen mi programa de Jesús, ¿qué haría? Estamos aprendiendo un poquito de la Biblia. Pues la Biblia, el Antiguo Testamento, es preparación, es el tiempo de la preparación, el tiempo de la profecía, el tiempo de las imágenes, el tiempo de las promesas, todo en función de preparar lo que será la venida del Mesías. Ok, dice, sus libros son libros divinamente inspirados, y conservan un valor permanente. Y a mí me encanta porque a veces las prédicas salen del Antiguo Testamento, a pesar de que tengo el Nuevo Testamento. Las prédicas a veces puedes basarte en el Antiguo Testamento y aterrizarlas obviamente en el Evangelio, pero pues ahí hay mucha riqueza, porque es palabra de Dios, es palabra inspirada. Toma la persona, la personalidad, la realidad, el tiempo, el carácter, todo el ser del agiógrafo, así se le llama, aquel hombre inspirado por Dios para escribir lo que Dios quiere y sabe que es necesario. No es un dictado, no es algo mecánico, viene mucho de la carga de personalidad del agiógrafo, pero sí tiene una inspiración divina que nos ilumina, que nos ayuda, que nos alimenta, que prepara nuestra alma para recibir el mensaje, la salvación, y para ser instrumento de Dios en esta obra. Sí, conservan su valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada, así como a veces en los testamentos, no sé si se han dado cuenta ustedes esto de las ¿cómo se llama? De los antestamentos que hacen las familias, ¿sí? Los testamentos que hacen las familias en cuanto al elemento de qué van a dejar de herencia a sus hijos, qué van a dejar de herencia, y pues hacen el testamento, y resulta ser que el papá o la mamá decide cambiar su testamento. Tiene un testamento, el antiguo, el primero, y antes cambia y va con el ¿cómo se llama? Con el juez, no me acuerdo, el notario, el abogado, que es donde van a hacer esta cuestión del testamento, y pues va a cambiar su testamento. Entonces el antiguo queda invalidado, ya no funciona, ya no es válido. A diferencia de esta forma de los testamentos humanos, en donde el último es el que vale, aquí pues obviamente no estamos hablando de que uno invalida al otro, no, uno es complemento, preparación del otro. Que nos quede muy claro, aunque es antigua alianza o antiguo testamento, no quiere decir que no sea actual, o no quiere decir que sea inválido. El mismo Jesús lo dijo: yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud, he venido a que todo sea cumplido, a que todos tenga plenitud del Antiguo Testamento. Por eso la antigua alianza no es revocada, ni cambiada, ni derogada, ni ignorada, ni sacada, ni no sé. Necesitamos de la antigua alianza para vivir la nueva alianza. En el entendimiento, no de que tengamos que pasar nosotros pues tenemos que, porque hay un movimiento religioso
de judíos convertidos al cristianismo, pero que quieren retomar todos los aspectos legales del Antiguo Testamento. O sea, el Sabbat, la circuncisión, la Pascua judía como tal, los procesos del Yom Kippur, todo. Pero, o sea, lo que a Pablo lo quisieron obligar y a Pedro anduvo así como cabizbajo, donde se quería hacer circuncisión a los paganos convertidos al cristianismo, que no eran judíos, se hicieron cristianos, y entonces los cristianos o los judíos que se hicieron cristianos también querían forzar a los nuevos convertidos a que pasaran por el proceso mínimo de la circuncisión y la prohibición de animales, entre otras leyes. Esto obviamente, pues Pablo y después Pedro lo va a ratificar, dicen, no va a ser así. Pero va a generar una situación, un poquito de conflicto entre Pablo y Pedro. Pero no es a lo que se refiere el que la antigua ley no haya sido derogada, entonces vamos a tener que pasar por esa. No, sirve de preparación. Hay muchas cosas que hay que entenderlas en el contexto y en el tiempo en que se dijeron. ¿Sí? ¿Para qué? Para preparar la venida. Ya llegó el Mesías. No necesitamos vivir todo ese proceso de la ley, de las purificaciones, de la abstinencia de comer carne de puerco, carne de tipo ahí en el Levítico va a decir qué tipo de animales pueden y qué tipo de animales no pueden comer, ¿sí? Y esto, pues, obviamente, pues ya no es una ley. Lo vemos, por ejemplo, el tipo de los animales, cuando Pedro ya, en Hechos de los Apóstoles, va a tener esa experiencia de que cuando va a la casa de Aurelio o de Cornelio, chéqueme, por favor, en Hechos de los Apóstoles, y se le aparece un mantel con muchos animales, y son animales prohibidos de todo tipo, o sea, no solamente los animales permitidos por la ley judía, sino también animales no permitidos. Y esos animales se le aparecen a Pedro y le dice el ángel, creo, o una voz le dice, mata y come. No, yo nunca he comido nada impuro. Mata y come. No, y entonces le dice el Señor, no llames impuro aquello que Dios ha purificado. ¿Sí? Y es precisamente este elemento que va a ser muy interesante para todos nosotros entender y comprender este proceso. Creo que es Cornelio, no es Cornelio, es sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y cómo bajaba hacia la tierra una cosa parecida a un gran lienzo, atado por las 4 puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles y aves. De pronto oyó una voz: Pedro, levántate, sacrifica y come. Pedro replicó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. La voz le habló por segunda vez: no llames profano a lo que Dios ha purificado. Esto se repitió 3 veces, hasta que de pronto la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Mientras Pedro permanecía perplejo, pensando qué podría significar la visión que había tenido, se presentaron de pronto ante la puerta los hombres enviados por Cornelio.
después de informarse dónde estaba la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón llamado Pedro. Estaba Pedro pensando en la visión, cuando le dijo el Espíritu: ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Pedro bajó donde ellos y les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Qué os trae por aquí? Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope. Tras un día de camino, hasta ahí llegó a Cesarea. Entonces vemos ahí como Pedro, pues como que, no, espérate, la ley me prohíbe, la ley me dice. Y obviamente ahí ya el Señor ya no es necesario vivir con la ley del Antiguo Testamento. Hay cosas que sí, cosas que no, pero como por ejemplo el no comer lo inmolado a los ídolos, que es la conclusión a la que van a llegar después de que Pablo fue a visitar a los apóstoles, a Santiago, el hermano del Señor, y a Pedro. Y llevan y envían a unos hermanos a las comunidades cristianas no judías con la encomienda de que no hay problema de la circuncisión, lo único que se pide es que no descuiden a las viudas, a los huérfanos, y se abstengan de la carne inmolada a los ídolos. Ya no es tanto el animal impuro, ya no hay una impureza en un animal. Lo que hay impuro es cuando ese animal está consagrado o forma parte de un sacrificio a una divinidad que no sea Dios. Ahí sí se debe de abstener, y es precisamente para todos nosotros comprender este proceso, que va a ser muy, muy interesante. Muy bien, entonces con todo esto, pues podemos nosotros entender la trascendencia de lo que es, pues, esta necesidad de el poder conocer y entender la Sagrada Escritura en su totalidad, con todo lo que esto implica, Recuerden, no estamos hablando de solamente un momento, unos pasajes. Toda la Sagrada Escritura hay que entenderla, hay que comprenderla, hay que vivirla y pues asimilarla, porque nos ayuda precisamente a no perdernos, a no caer en situaciones que no son y no deben de ser en nosotros un elemento de separación. La Biblia es, la palabra de Dios es toda, Antiguo y Nuevo Testamento, para que no me le hagan el feo al Antiguo Testamento. Claro, puede ser difícil de entender por muchas causas, pero va a ser muy importante comprender pues este elemento. Ok, vamos al número 122. Número 122. Dice así: en efecto, el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo. Aquí ya yo lo estaba compartiendo, ¿no? La venida de Cristo Redentor universal, aunque contiene elementos imperfectos y pasajeros. Los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Fíjense toda la riqueza del Antiguo Testamento para que no le hagamos el patito feo, lo veamos como el patito feo. La Sagrada Escritura es de salvación. La Sagrada Escritura tiene elementos para todos nosotros que nos van a ayudar a entender y a comprender pues estos aspectos prácticos, fundamentales en la vida de fe, en la vida de oración. Y esto pues obviamente pues nos permite tener una actitud
muy diferente pues a lo que es el Antiguo Testamento. Voy a ver otra vez. El fin principal de la economía antigua, o sea, del Antiguo Testamento, era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Por eso, el pueblo judío sigue en espera de lo que es el Mesías. Todavía siguen viviendo en una cuestión, ¿cómo se llama? Muy, muy literal, los que viven pues este ámbito de la antigua alianza, pues los judíos ortodoxos, que nos tocó conocer la vez que fuimos allá a Estados Unidos, a Israel, pues pudimos darnos cuenta de este ámbito, ¿no? Que es precisamente la manera de moverse, la manera de vestirse, el respeto del sabbat, del sábado, y bueno, una serie de elementos que están ahí y que no pueden ser hechos a un lado, y que van a permitir precisamente al pueblo judío vivir en una espera, en una, pues, ¿qué está pasando, no? En una realidad de espera y de entendimiento que la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, y que aunque sea del Antiguo Testamento, actúa, libera y sana. Dice, aunque contienen elementos imperfectos, les recuerdo o les comparto lo que yo a veces utilizo para tratar de compartir un elemento del conocimiento o del entendimiento de la palabra. Utilizo, eso lo uso mucho con los niños, una sábana que me cubre completamente todo el cuerpo. Y la revelación es quitar el velo, revelarse, quitarse un velo. Y es ir levantando la sábana, y entonces los niños pueden ver mis zapatos. Ya saben que hay una persona que tiene zapatos, luego los pantalones, luego las rodillas, luego la cadera, luego el abdomen, y a lo mejor por la ropa ya pueden saber quién es, al menos es un hombre, es una mujer. Y llega un momento hasta que llegan al cuello, ¿sí? Y luego pues ya quitan el velo completo y ya se ve el rostro. Bueno, todo el Antiguo Testamento es imperfecto. ¿Por qué? Porque no nos da con claridad muchas cosas, y no es de un solo golpe la revelación, sino es progresivo. Elementos que de alguna manera, el mismo Jesús lo va a decir en un pasaje cuando dice, si una mujer es infiel, pues al pueblo judío se le dio permiso de dar una carta de divorcio, de repudio a la mujer, si ya no la quiere. Y Jesús les dice, Moisés les dio esto por la dureza de su corazón. O sea, es imperfecto, pero era un proceso de imperfección, de inmadurez del pueblo, y que no iban a entender. Tenía que llevar un proceso de maduración, pero en el plan original, dice Jesús, Dios hizo al hombre y a la mujer, y el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, no hay la perfección, no hay el entendimiento pleno, porque el pueblo todavía está en pañales. Pablo también lo va a decir en otro pasaje, que quisiera darles alimento sólido, pero ahorita les tiene que dar lechita, porque todavía no entienden. Incluso a pesar de que ya se había dado la revelación, el pueblo cristiano, hay muchas cosas que no ha llegado todavía a una madurez hasta nuestros días. En muchos aspectos todavía estamos en pañales, en pañales en la misericordia, en pañales en el amor, en pañales en el perdón, en pañales en el servicio, en el sacrificio. En otras cosas podemos estar muy doctos en algunos aspectos de la Biblia o en toda la Biblia, pero si esto no se traduce en una vida de oración, en una vida de servicio, pues obviamente pues no me sirve, ¿sí? No es este elemento que va a ser fundamental, y es obviamente algo que va a ser necesario en nuestra vida de la palabra. Entonces, aunque contiene elementos perfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía, o sea, de la enseñanza por donde lleva Dios al pueblo,
de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contiene enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Proverbios, sabiduría, eclesiástico, el eclesiastés, salmos, profetas, incluso los libros de la ley también tienen una enseñanza muy interesante, ¿sí? Contiene enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierra tesoros de oración. Vean simplemente los salmos o los himnos que encontramos en el Antiguo Testamento, hermosísimos, una obra de oración hermosa, y esconden el misterio de nuestra salvación, porque ya se deja entrever en varios momentos del Antiguo Testamento lo que será la vida de Jesús. Ejemplo, cuando Isaac carga el leño para el sacrificio y es Jesús, en esa figura, Jesús cargando el leño que se va a ser sacrificado. Isaías no sabía que iba a ser sacrificado. Isaac no sabía que iba a ser sacrificado y llevaba el leño. Su papá sí lo sabía. Jesús lleva el leño y él sabe que es pues este sacrificio. Y es lo que estamos viendo. Muy bien, este es el número 122. Vamos a ver el número 123. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Es el marcionismo. Muy bien, entonces esto es muy interesante para poder nosotros comprender. Los cristianos no hacemos a un lado el Antiguo Testamento, ni podemos basarnos todos solamente en el Antiguo Testamento. Se necesita el Antiguo para entender y vivir el Nuevo. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Claro, hay elementos imperfectos donde pues, se presenta un Dios castigador, un Dios duro, un Dios cruel, un Dios que daña, un Dios que se venga, un Dios que está ahí enojado, y ahí es precisamente para nosotros, pues es la manera de ver a Dios por el pueblo en aquel tiempo, como el niño que ve a su papá malo porque no le da permiso, porque lo castiga, porque no es como los demás papás que le dan permiso de salir, de llegar noche, no llegar a dormir. Y el papá dice, no, aquí se respeta y está. No, es que tú no me quieres. Y entra en esa rebeldía y empieza a hablar de una manera como que mi papá es muy malo. A veces el pueblo lo va a entender así y va pues a hacerle, ponerle sentimientos o acciones a Dios muy humanas, de enojo, de ira, de coraje, de pum, pum, pum. Claro, hubo un momento en la historia de la iglesia donde hubo un teólogo que quiso decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y era una herejía. Y se rechazó y se condenó esa herejía. Pero llegó un momento de entenderse así, ¿sí? Como una realidad completamente diferente, en donde no hay un verdadero entendimiento de lo que es la palabra de Dios y el proceso de maduración. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento so pretexto de que el Nuevo lo había hecho caduco. Y es precisamente una herejía, el marcionismo, decir el Antiguo Testamento no, el Nuevo Testamento sí. Obviamente, por eso dice, ha rechazado vigorosamente, o sea, no nada más así como que no, mire, no, vigorosamente, con fuerza, con intensidad, con pasión, querer hacer a un lado el Antiguo Testamento, pero es muy interesante, ¿sí? Y ahí es precisamente, es algo que va a ser, para poder nosotros entender y comprender que si quieres verdaderamente
vivir tu fe, si quieres verdaderamente ser coherente con lo que tú crees, no puedes hacer a un lado el Antiguo Testamento. Y la Iglesia lo pone en la Santa Misa para que al menos ahí, de perdida, puedas escuchar el Antiguo Testamento. Claro, lo ideal es que tú también te des a la tarea de leerlo. Muy bien, con esto terminaríamos el Antiguo Testamento. Vamos a ver si alcanzamos a ver el número 124. ¿Qué nos dice el número 124? La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Ok. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. O sea, todo lo que en el Antiguo Testamento fue, pues, temporal, fue imperfecto, en el Nuevo Testamento, pues, se presenta fuerza de forma privilegiada, porque es el mismo Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. Así empieza el prólogo en el Evangelio de San Juan. ¿Quiere leernos el prólogo, el capítulo 1, versículo 1 en adelante de San Juan? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacer hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. La palabra. Si el Antiguo Testamento es palabra de Dios, el Nuevo Testamento es la realidad hecha carne, y es Jesucristo. Por eso tiene un poder privilegiado, tiene un poder que va a transformar precisamente la vida del hombre, porque es el mismo Dios hecho hombre que viene a salvarnos. Por eso dice, estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva, o sea, la plenitud. Lo que yo les decía de la sábana, ¿no? Se va elevando, se elevando. La plenitud es cuando ya vas a descubrir quién es Dios, se quita la sábana de la cara y dices, ¡ay! Él es Dios. Que es, ya no va a haber otra revelación, ya no hay. Se cerró la revelación. Hay revelaciones privadas que la Iglesia ha reconocido, Fátima, Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, Lourdes, son revelaciones privadas. Privadas quiere decir que no fueron hechas para todo mundo, en el sentido de que estés obligado a creer en ellas. La Iglesia reconoce, pero si tú no quieres ir y rezarle a la Virgen de Fátima, pues no estás cometiendo ninguna falta. Claro, todo aquel que verdaderamente vive su fe, pues entiende que sí es, y no hay nada contrario. Es otro aspecto de las revelaciones privadas. Para poderse aceptar, no puede tener nada contrario a la revelación, o sea, a la palabra de Dios o a la tradición. Si una revelación privada va contrario a ello, pues ya no funciona, no se acepta. ¿Sí? Entonces, la verdad definitiva de la revelación divina, esto lo encontramos
en el Nuevo Testamento. Su objeto central es Jesucristo, es cristocéntrica. El Hijo de Dios encarnado. Nos habla de sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación. Así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Estos son lo que es el Nuevo Testamento. Vamos a ver un poquito más adelante ya los evangelios, la formación de los evangelios, que es el corazón y la fuerza de este documento, de estos libros, de esta palabra de Dios. Nos quedamos en el número 124, Nuevo Testamento, número 124 del Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer Celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe. Recuerdo aquel momento, el día que nació Jesús. Nació una esperanza y también llegó la luz. El Hijo de María, el Señor y Salvador, construye aquel camino lleno de mucho amor. Él es el amor.